Amigos, acaba de desmentir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a todo lo que venía diciendo todos los panistas. Es un sablazo directo, amigos, y puede tener consecuencias muy graves para el panismo. La presidenta no se quedó callada y viene con este sablazo. Escuchen ustedes, por favor. Preguntar sobre la actualización del caso sobre los agentes que intervinieron aquí en el operativo en Chihuahua. El gobierno de Estados Unidos se ha comunicado con su administración para pedir alguna explicación sobre el accidente donde murieron estos dos agentes estadounidenses. ¿Explicación sobre el accidente? Sobre el accidente o sobre el contexto en el que, o sea, ellos han reclamado extendido algún reclamo. Ayer también por medio de la vocería de la Casa Blanca se externaba que el presidente pues esperaba algo de compasión u otro tipo de postura. Sí, fíjense ahí cómo no hay suficiente información después al presidente Trump. Lo primero que dije aquí en la mañanera, y lo expresé incluso al embajador de manera personal el día que vino con el embajador Greer, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses. Eso es independientemente de cualquier cosa. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses. Eso es lo primero. Y aquí lo dije en la mañanera y después se lo expresé de manera personal al embajador cuando estuvo aquí con el embajador Greer. Esa parte humana, eso está por encima de todo y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas, en este caso víctimas de un accidente. Entonces eso es lo primero. Y después de ahí pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que es en qué condiciones estas personas estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de Chihuahua o del Estado de Chihuahua. Y eso es lo que hemos estado comentando. Ayer usted comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora. ¿Ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer, no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad y bueno, espero que nos podamos contactar, pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina, y pues no, ya no hubo comunicación. Entonces, pero ella va a ver hoy al secretario de Seguridad. ¿Aquí o va a ser vía remota? No, viene a verlo aquí a las oficinas de Omar. Ok, nada más la precisión, regresando rápido al tema del caso de Chihuahua. Sí se envió la solicitud de información para que Estados Unidos dé alguna respuesta a esto, o todavía no. Ya lo vamos a informar poco a poco. Gracias, presidenta. Vamos por acá. El compañero de uno debe que hace rato que está preguntando y no. Está más bien con la mano alzada y no le habíamos dado la oportunidad. Aquí está. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Julio Sánchez, de Uno TV. Quisiera pues abordar este tema de lo ocurrido en Chihuahua. Mi primera pregunta sería, ¿las amenazas de Donald Trump de invadir México se materializaron, pero no de manera convencional, sino disfrazadas en operaciones clandestinas, presidenta? No. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió Chihuahua o la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad, lo ha dicho el fiscal general de Justicia del Estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviaran un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración.
Y ahí, además, pues la comunicación de Relaciones Exteriores con el embajador de los Estados Unidos para que pueda detallarse toda la información. Entonces, aquí hay una falta. Entiendo que fue llamada la gobernadora y el fiscal a comparecer ante el Senado, y es importante que ellos expliquen bajo qué condiciones se dio esta colaboración. Pero pues hay una falla del gobierno o del fiscal o del secretario del Estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos. Es precisamente lo que le iba a preguntar. ¿Esto merecería entonces la destitución del fiscal del Estado de Chihuahua? Pues tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado, y nosotros pues estamos revisando. Pero tiene que darse la explicación por parte del gobierno de Chihuahua. La gobernadora ha dicho que lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso. En un operativo realizado ese día participó la Defensa Nacional, como participa en muchos operativos a solicitud de los gabinetes de seguridad o de las fiscalías de los estados. Pero eso no quiere decir que la Secretaría de la Defensa o el comandante de la zona o de la región supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos o en la capacitación. Entonces, sí es muy importante que aclare el gobierno de Chihuahua y que se cumpla con la ley, porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. La gobernadora también juró. El fiscal también. El fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está a debate. Es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público. Entonces, estamos colaborando muy bien con Estados Unidos. Estamos trabajando muy bien con Estados Unidos en materia de seguridad y en otros temas, como siempre hemos dicho. Podemos tener nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no haya colaboración. Entonces es muy importante que el marco en el que establecimos la cooperación y la colaboración se respete por los gobernadores de los estados y en particular la gobernadora, y también por el gobierno de Estados Unidos y de todos los servidores públicos del gobierno federal. Justo ahora que dice por el gobierno de los Estados Unidos, ¿se violó este acuerdo, este marco de entendimiento en materia de seguridad, lo violó Estados Unidos? Pues lo que estamos pidiéndole es comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los estados y reiterarle que cualquier colaboración con un gobierno de un estado tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que así está establecido en nuestra ley. Entonces, para nosotros la soberanía es inviolable. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Y lo he mantenido así, no solamente por convicción personal, sino porque esa es mi función como presidenta de la República. Y así tiene que mantenerse. Y mantener la colaboración con Estados Unidos en el marco de entendimiento que hemos acordado entre ambos gobiernos, que además estamos avanzando muy bien. Entonces, ¿qué necesidad de que no se siga este protocolo y este acuerdo o este entendimiento que tenemos entre ambos países? Pero particularmente, pues es muy importante que la gobernadora, que el fiscal expliquen, que el secretario de Seguridad explique, que allí en esa entrevista dice, de manera paralela estamos solicitando a Relaciones Exteriores. Pues ¿cómo de manera paralela? Solicitas la autorización, se establece en el Gabinete de Seguridad o en el Consejo Nacional de Seguridad si es pertinente y qué tipo de colaboración debe de haber para poder autorizar a un gobierno de un estado. ¿No se complica de alguna manera la relación diplomática entre México y Estados Unidos por este tema de una violación a la soberanía nacional, a la ley, a la seguridad nacional, presidente? No tendría por qué, no tiene por qué. Y nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, pues que se cumpla el entendimiento. Entonces, eso es así. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y a su cumplimiento. Esa es la labor de la presidenta en todos los campos. Y entonces, en el caso del gobierno de Chihuahua, pues tienen que explicar. Y todos los gobiernos de los estados o municipales tienen que respetar la Ley de Seguridad Nacional, necesariamente. Presidenta,
los servicios de inteligencia de México, del gobierno mexicano, no advirtieron sobre la presencia de agentes de los Estados Unidos. Estamos bueno, ya hay más información de cómo fue que entraron a México, en fin, todo lo relacionado. Ya podemos dar después la información concreta sobre esto. Lo más importante es que se cumpla la Constitución y las leyes y que se defienda la soberanía. ¿Había 4 agentes, presidente? Ya el Gabinete de Seguridad puede dar mayor explicación sobre cuántas personas había, cómo entraron. Se está todavía en ese proceso. Salió también información en medios en Estados Unidos que decía que llevaban varias operaciones en Chihuahua. ¿Esto también lo confirman? ¿Tienen ustedes esta información confirmada? Ya lo puede informar el Gabinete de Seguridad. Los gobiernos de los estados, y eso es lo principal, tienen que cumplir con las leyes. Sí o sí. Eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara. Vuélvelo a poner si quieres. Lo que leímos ayer. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. No hay lugar a duda. Y para las autoridades estatales también. No hay lugar a dudas. Entonces, soberanía y cumplimiento de la ley. No puede ser que cuando se hable del Estado de Derecho sea para unas cosas sí y para otras no. Y esa es una particularidad, pues, de algunos sectores de nuestro país. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Y tampoco es un problema político o un asunto más allá de este tema con la gobernadora de Chihuahua o con el fiscal de Chihuahua o con el secretario de Seguridad de Chihuahua. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Entonces, es lo que nos corresponde. Es decir, la soberanía es inviolable. Tampoco es cuestión de interpretación. Entonces, ¿cómo se presta un gobierno estatal a la violación de una ley? Es tan claro como eso, que a su vez vulnera la soberanía nacional. Entonces ahora, ay, que si la presidenta no sabía, que la presidenta sabe todo, ay, que si el CNI no sabía, que el CNI sabe todo, que si, no, pues lo que quieren es desviar un asunto de fondo, que es que había una agencia colaborando con un gobierno estatal sin haber dado parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo con la Ley de Seguridad Nacional. Y eso tiene que ser así. Tiene que ser así, no está sujeto a interpretación. La soberanía la tienen que defender todas y todos los mexicanos. ¿Se va a reunir usted con la gobernadora? Pues hoy se va a reunir con el secretario. Repito, ayer la busqué, sí, a través de Luis Abreu, con su secretario particular, pero pues no se comunicó y va a ir hoy con el secretario Omar. Sobre el tema de Chihuahua y considerando los antecedentes como el ingreso de agentes del FBI en 2011, la desaparición de 2 agentes de la Interpol durante el gobierno de César Duarte y los esquemas de inspección conjunta que permitieron la presencia incluso armada de agentes extranjeros y con lo que ocurrió recientemente, ¿su gobierno revisará y en su caso modificará o cancelará los convenios de cooperación en materia de seguridad que tiene pues Chihuahua y Estados Unidos? Que tenemos que averiguar primero es qué convenios hay. ¿Qué acuerdos hay? Es parte de lo que el secretario García Harfuch le va a preguntar a la gobernadora de Chihuahua. O sea, ¿bajo qué elementos se hicieron estos acuerdos de colaboración y por qué no se informó de ellos a la Secretaría de Relaciones Exteriores? Entonces, cualquier colaboración que quiera hacer cualquier Estado tiene que pasar por Relaciones Exteriores y en particular en materia de seguridad. A lo mejor hay un acuerdo con una embajada para trabajar temas de educación,
Por supuesto, tiene que haber información en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero particularmente en los temas de seguridad, pues es importante que se siga la Ley de Seguridad Nacional, particularmente cuando se trata de agencias de otros países y en particular de Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, por lo que sabemos, la gobernadora de Chihuahua pues violó la Constitución, violó la Ley Federal de Seguridad, está mintiendo, ella y sus funcionarios. Es un desafío a su gobierno, Presidenta. Y además no le toma la llamada. Caramba, qué arrogancia. Entonces, pues quisiera su opinión acerca de esta reto a su gobierno, porque… No es un reto a nuestro gobierno. Bien. No es un reto a nuestro gobierno. No es un reto a nuestro gobierno, es una violación de la ley. Es muy distinto. Bien. Porque no se puede poner como que, ay, no le hacen caso a la presidenta. No. ¿Por qué se llama? Escuchaba los argumentos de los senadores de por qué llamar. Pues tiene que dar explicaciones. Claro. Entonces, no, aquí no es un asunto de un debate entre dos gobiernos, porque es la voz de los comentócratas. No, es un asunto de que ellos tienen que darle explicación al pueblo de Chihuahua y al pueblo de México. Claro, bueno, violó la Constitución permitiendo el ingreso quién sabe cuántas veces de agentes de otro país, extranjeros. Entonces, en ese sentido, pues ignoró premeditadamente al gobierno federal. No es al gobierno federal, es a las leyes, es muy distinto. Bien. Porque podemos tener diferencias entre nosotros y además con la gobernadora colaboramos en muchos temas y trabajamos bien en muchos temas. Pero en este caso particular, ella tiene que dar explicaciones, pero porque faltó a los principios de una ley, no del gobierno federal, de una ley. Claro. ¿Qué esperaría de esta situación? Bueno, pues ella tiene primero que dar las explicaciones correspondientes. Es lo primero, ¿no? O sea, antes que nada, pues que dé todas las explicaciones. Y su fiscal, porque finalmente esa colaboración fue con su fiscal. El estado de Chihuahua fue de los primeros estados que hizo las fiscalías autónomas. Entonces el fiscal, pues tiene que dar la explicación también. Bien. Buenos días, Presidenta. Gracias. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Regresando al tema de Chihuahua, preguntarle si autoridades federales sabían de la existencia de este narcolaboratorio, que de acuerdo a lo que se ha documentado, pues era de grandes dimensiones, o si se hizo este hallazgo a partir de este suceso. Que el Gabinete de Seguridad informe. ¿A usted no le dieron información acerca de esto cuando sucedió el accidente? Todo esto a veces es parte de investigaciones y yo soy muy respetuosa de que si es parte de una investigación pues se pueda dar la información a partir de las autoridades correspondientes. ¿Habrá una fecha? Hay diario, pon la transparencia del Gabinete de Seguridad, ¿cuántos laboratorios se han desmantelado en México desde que llegamos nosotros? Nada más para poner todo en contexto, ¿no? Porque si no parece como que fue un laboratorio. 2.330 de octubre del 2024 a la fecha. Entonces desmantelan laboratorios principalmente de metanfetamina. La mayoría, es más, creo que todos son de metanfetamina. Y eso es sumamente importante porque ahorita la oposición se pone a celebrar. Es que están haciendo esto porque fue un golpe al crimen. No. Más de 2,000 laboratorios desde el 2024 que llegó la presidenta Sheinbaum. Se aplaude que también Chihuahua se ponga las pilas definitivamente, pero que esclarezca lo que sucedió. Porque, amigos, no es cosa sencilla. El permitir que entre funcionarios de inteligencia estadounidenses a México sin autorización del federal, del Ejecutivo Federal, es algo que sí debe ser pues puesto sobre la mesa. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Radar Político y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que tengas muy buen día.